Yo no sé si esa es oración, asumo que es oración, pero le garantizo, es la mía. Rogamos que el Señor, por su salvación, por su gracia, nos dé certeza de la esperanza preciosa en Cristo Jesús, a pesar de nuestra circunstancia o de nuestro sufrimiento, y que nos dé también por su palabra un conocimiento pleno de Dios en Cristo, que termine en doxología, que termine en adoración eterna, y que los labios falibles, débiles de este su siervo no sean impedimento para su palabra infalible en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, vamos a seguir avanzando. No quiero salir de Apocalipsis por alguna razón, hermano, no quiero salir. Vamos a continuar nuestra travesía por esta carta, una carta circular, la revelación del Señor Jesucristo, en la serie que hemos titulado El Rey Vencedor. Nos encontramos hasta aquí, podrán recordarlo, hermano, en la apertura de los 7 sellos que restringen o restringían el acceso al rollo, al libro, rollo que contiene todos los detalles de la historia de la redención hasta su consumación, los juicios y salvación que precisamente propician la consumación de todas las cosas, y finalmente la nueva creación que de ella se desprende. Ese es el libro, el cual solamente Cristo, el Cordero inmolado, es digno de abrir. Solamente Cristo, el Cordero inmolado, es digno de ejecutar los juicios en este libro o rollo descrito. Y hemos visto, mis amados hermanos, que el propósito de esta revelación es de traer bendición a su iglesia. Es una bienaventuranza la lectura de esta profecía. Tiene el propósito de que la iglesia le pueda dar sentido al mundo en el que vive, que la iglesia pueda darle o encontrar significado en el sufrimiento que experimenta, y que sepan cómo deben vivir en un mundo que los desprecia. Todo esto con una perspectiva diferente, con una mirada que está por encima del sol. Por ende, hermanos, lejos de que estemos encontrando incertidumbre y especulación en Apocalipsis, yo veo todo lo contrario. Dios quiere darnos certeza, Dios quiere darnos seguridad. Y este caso, este texto no es la excepción. Con la apertura de los primeros 6 sellos, vemos un panorama de juicio y de dificultad que va aparentemente creciendo en los primeros 6 sellos. Y cuando usted y yo estuviéramos anticipando que ya viene el 7º sello, el final de todas las cosas, hay un cambio de ritmo, disminuye la velocidad, hay un cambio de escenario. Y mi amado hermano y amigo que me escucha, este cambio de escenario no es arbitrario, no es capricho. Tiene precisamente la intención de traer certeza y seguridad adicional a la iglesia de Cristo. ¿A qué se refiere? Me podrá preguntar. ¿Alguna vez ha pasado por su mente un pensamiento como este? Oh, la cosa está dura en el mundo. Si las cosas siguen así, me pregunto, ¿cómo podré serle fiel a Cristo con lo débil que soy? O, luego de haber visto las noticias, leído el periódico, las redes sociales, y escuchar o leer algo como: el pastor X cayó, se apartó, se apostató, mejor dicho. ¿No ha pasado por su mente una pregunta como esta? Si fulano de tal
que era pastor y que era un hombre usado, dotado, cayó. ¿Cómo puedo yo resistir hasta el final? O habrá escuchado de un hermano o hermana en la fe que de repente venía corriendo con usted y decidió apostatar. Y usted dirá, hoy, si fulano cayó, ¿cómo puedo yo permanecer en pie? ¿Qué esperanza tengo yo? Y si usted se ha hecho esa pregunta, quiero que sepa que no está solo o sola, porque es probablemente la misma pregunta que algunos de los creyentes de Asia Menor, particularmente de las 7 iglesias, hubieran podido tener el mismo pensamiento. Fulano de tal se sentaba aquí al lado mío y ahora está en el gremio este donde adoran a la diosa rara esta con actos raros de sexualidad allá adentro. ¿Cómo es posible que ahora no tengamos ni para comer en esta congregación? ¿Cómo vamos a resistir así? Es probable que pensaran los cristianos de Asia Menor. Y mis amados hermanos, precisamente la apertura del 6º sello nos plantea una pregunta importante. Versículo 17 del capítulo 6. Porque el gran día de su ira ha llegado, y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora permítanme recordarle, en el capítulo 6 se nos dice claramente quiénes no estarán en pie. Dice el Salmo 1, versículo 5, que los malos no se levantarán en el día del juicio. Eso es obvio. Pero la pregunta es, ¿qué hay de los creyentes durante el periodo aquí descrito? En el capítulo 6, usted y yo vimos las almas de los creyentes en la presencia del Señor. Pero ¿qué hay de los creyentes que están en la tierra durante este periodo? ¿Qué hay de aquellos que no han muerto por la persecución? ¿Qué hay de aquellos que están viendo todos estos hechos desarrollarse? ¿Qué es de los creyentes que viven mientras los jinetes avanzan en su agenda? Y considero, mis amados hermanos, que el capítulo 7 nos plantea una respuesta. Nos plantea la respuesta a esta pregunta desde otra perspectiva. No la plantea de una perspectiva que está precisamente por encima del sol. Y hermano, acostúmbrense que voy a decir eso de por encima del sol hasta que terminemos en Apocalipsis 22. ¿Ok? Quiero que eso quede en nuestro cerebro. Vivimos mejor con una perspectiva por encima del sol. Y si yo tuviera que resumir el mensaje en una sola oración, sería lo siguiente: solo el pueblo de Dios está seguro y en pie en el día de la ira. No podríamos ir después de eso, pero está lloviendo, así que no nos podemos ir. Así que quisiera que lo pudiéramos ver a la luz de este pasaje. Por eso titulamos el mensaje de esta mañana, una visión gloriosa del pueblo de Dios. Y quisiéramos desarrollarlo en 3 puntos que están directamente ligados a la pregunta que nos hace el capítulo 6 al final. La pregunta es, ¿quiénes son los que estarán de pie? Porque hay mucha especulación sobre quiénes son. Segundo, ¿por qué están de pie? ¿Cuál es la razón por la que están de pie? Y en tercer lugar, ¿cuál es la ocupación eterna de aquellos que estarán de pie? ¿Ok? Así que sin más preámbulo, hermano, vayamos a ver quiénes están de pie. Y para hacerlo, quisiera que leyéramos brevemente versículos del 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La primera pregunta que tendríamos que hacernos, mis amados hermanos, es: ¿cuándo se están dando estos eventos? Y muchos entienden que estos eventos que estamos leyendo aquí ocurren en un futuro distante. Es mi intención, mis amados hermanos, plantear una alternativa diferente. Y recuerden, hermanos, que el Apocalipsis no es un libro de historia cronológica ni lineal. Desde mi opinión humilde, cometemos un error grave si leemos Apocalipsis como si estuviéramos leyendo Génesis, Éxodo, Primera de Reyes o Segunda de Reyes. Porque el carácter de este libro es mayoritariamente simbólico, mayoritariamente figurativo, y no está describiendo varios eventos, sino que está describiendo uno desde diversas perspectivas. Más bien, consideramos, mis amados hermanos, que Juan nos está diciendo aquí, cuando dice: y vi después de esto, nos está diciendo sencillamente que la visión del 6º sello terminó y comenzó otra visión que comenzó a ver. Y voy a plantearle que la visión que comenzó a ver no es adelante en el tiempo, sino que es más bien un viaje atrás en el tiempo, lo que está describiendo Juan aquí. La pregunta que habría que definir es: ¿qué tan atrás en el tiempo está Juan planteando el escenario en los versículos del 1 al 3? Particularmente, hermanos, hay 2 posturas. La primera es que los eventos que comienzan a verse en los versículos 1, 2 y 3 son eventos que se están dando previo al primer jinete, previo al avance de los jinetes. Esa es una de las perspectivas y es particularmente a la que yo me suscribo. Y se considera que es previo a los jinetes porque este lenguaje de los vientos de la tierra, Zacarías lo utiliza en su profecía, donde también se están hablando de caballos de colores, donde también se está hablando de los 4 puntos cardinales de la tierra, y que estos son los vientos del Señor. Acompáñenme, por ejemplo, a Zacarías 6, versículos 4 al 5. Perdón, después de haber visto los ángeles, los carros con los diferentes caballos, versículo 4. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Versículo 5. Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Esto es en referencia a los 4 carros con caballos de diferentes colores. Ese es el planteamiento que se está transmitiendo aquí. Es probable, algunos consideran, que los 4 ángeles son una referencia a los 4 seres vivientes y que aquí los vientos de la tierra son los 4 jinetes que están cumpliendo su misión, o antes de que cumplan su misión son restringidos para cumplirla con un propósito: sellar a aquellos que van a estar viviendo durante ese periodo. ¿Ok? Hay otra perspectiva, y la otra perspectiva se va menos atrás. La otra perspectiva considera que simple y sencillamente los 4 vientos que se están describiendo aquí son al periodo previo al 6º sello. Al 6º sello.
porque el lenguaje del sexto sello es el lenguaje de fin de mundo, como leímos la semana pasada. De modo que la pregunta es, ¿qué tan atrás en la historia usted cree que está yendo Juan? Sin embargo, todos concordamos, sea la que sea la perspectiva que usted adopte, que lo que usted y yo debemos observar aquí es que los que estarán en pie al final de todo serán aquellos que previamente han sido sellados. Y vamos a hablar del sello más adelante, pero primero quiero que entendamos la garantía de perseverar hasta el fin es de haber sido sellado. ¿Quiénes son los sellados? Juan nos dice en el versículo 4 que escuchó el número de los sellados. Y algunos se comienzan a acordar de Alabaré, ¿cierto? Juan escucha el número. 144,000 de todas las tribus de Israel, según el versículo 4. Luego de ahí nos da aún más detalle todavía, porque a partir del versículo 5 nos dice cuántos sellados por cada tribu de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Asir, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y si usted se aprendió la tabla de multiplicar del 12, la más difícil de todas desde mi opinión, ahí hay 144,000 sellados. Ahora, hermanos, este número en Apocalipsis es uno de los más especulados que hay. Cuando van los testigos de Jehová, una secta, por cierto, a tocarle la puerta, le dice que esos 144,000 son los 144,000 que van a estar en el cielo y no el resto que va a estar en la tierra. Ese es el argumento de ellos y usted tiene que evangelizarlo. ¿Okay? Usted lee lo que cuenta la historia y usted le cuenta el evangelio después. Esa no es la explicación del texto. Hay otra muy popular en nuestro contexto latinoamericano. Es sostenida por muchos de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Para muchos, estos 144,000 son judíos, étnicos, israelitas, que serán salvos luego del rapto secreto, ¿recuerdan? Durante el periodo conocido como la Gran Tribulación. Y el argumento es que esos 144,000 judíos étnicos durante ese periodo no van a morir. Y esa es la postura más popular en nuestro contexto. Sin embargo, mis amados hermanos, nosotros no podemos sumarnos a esa perspectiva, porque hay cosas que usted y yo tenemos que observar en la lista. Lo primero que se tiene que dar cuenta en la lista, que la lista no está en orden cronológico. Las 12 tribus de Israel, todas las listas del Antiguo Testamento van de mayor a menor, primogénito primero y el último al final. Es lo primero que usted tiene que notar, y aquí se cambia el orden porque primero se nos muestra la tribu de Judá. ¿Quién era el primogénito? Rubén. ¿Pero por qué está la tribu de Judá aquí? Porque el propósito de la lista es darle preeminencia al Mesías, el cual sale de la tribu de Judá, conforme a la profecía que leímos en Génesis 49. ¿Se acuerdan de esos años atrás cuando lo estuvimos viendo? Así que aquí se le está dando preeminencia al Mesías y su tribu.
El segundo aspecto es que faltan tribus. Ahí no están todas las tribus. Ahí falta la tribu de Dan, por ejemplo. Y la tribu de Dan, que es de las 12 tribus, no está porque algunos consideran que ellos representan el otro sello. Eso es lo que consideran algunos, porque se considera que los danitas fueron los que impulsaron a los israelitas a caer en la idolatría. Lo estudiamos también hace muchos años atrás, cuando vimos el libro de Jueces, capítulo 18. Lo puede repasar por allí. De hecho, cuando Jeroboam divide el reino, como él quería que la adoración fuera local, él instituye un par de becerros de oro allá en Dan, para que la gente adore allá y no tenga que caminar hasta Jerusalén. Así que nos falta también la tribu de Dan. Tercero, se menciona la tribu de José, pero la tribu de José está compuesta por dos medias tribus, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. No hay Efraín por ningún lado, pero a pesar de que se menciona la tribu de José, se menciona la tribu de Manasés en la lista. ¿Okay? Este orden desordenado nos indica que el propósito de la lista no es el Israel étnico. Tiene otra intención. Quiere mostrarnos que el propósito de las promesas del Antiguo Testamento hechas a Abraham y los patriarcas se cumplieron en Cristo. Aquí el tema no es étnico, sino quién es el verdadero Israel de Dios. Porque, por ejemplo, en la tribu de Manasés, ahí no solamente habían israelitas puros, porque José estaba casado con una egipcia. ¿Okay? Así que esto nos está apuntando a la obra del evangelio global y universal. Romanos capítulo 9, versículo 6 nos dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Los verdaderos hijos de Abraham son los hijos de Abraham, según el apóstol Pablo, por la fe. El Israel espiritual es el que se tiene en mente aquí. Otro aspecto a reconsiderar, mis amados hermanos, brevemente. Recuerden que la historia de Apocalipsis, lo vimos desde la introducción, es la lucha entre dos bandos. El bando del Cordero y su pueblo y el bando del dragón y su pueblo. Son dos bandos en lucha. En el bando del dragón hay una marca también. Y todo el mundo, todos los hijos o todos los seguidores del dragón tienen la marca. Y si todos los seguidores del dragón tienen la marca, es poco probable que solamente 144,000 seguidores del Cordero tengan la marca. Tendrían que ser todos los seguidores del Cordero los que tengan la marca. Entonces, mis amados hermanos, ese número 144,000 es un número figurativo. Representa la totalidad del pueblo de Dios. Y el uso de las tribus de Israel cumplen el propósito de revelar a la iglesia como el verdadero pueblo de Dios. En términos de pacto, en términos de ese pueblo que Dios le prometió a Abraham y que estaría compuesto, como vemos a partir del versículo 9, por personas de toda lengua, tribu y nación. Porque ya vimos en Apocalipsis lenguaje que indicaba que aquellas cosas que se hablaban del pueblo de Israel también se hablan de la iglesia, como las 7 iglesias que hemos mencionado hasta aquí. Otro detalle importante a observar también, mis amados hermanos, es que cuando leemos del ángel que tiene el sello de Dios en la mano, dice que hay que poner en la frente de los siervos de Dios. El siervo de Dios en la Escritura no se refiere a un solo grupo étnico, sino que siervo de Dios en la Escritura se refiere a todos aquellos que son siervos de Dios. A todos y cada uno de ellos.
No hay una etnia particular, porque Dios tiene siervos de todas las etnias. Así que cuando usted ve el número 12 en Apocalipsis, se refiere al pueblo de Dios de alguna manera. La totalidad del pueblo de Dios. 12 apóstoles, 24 ancianos, 12 columnas. Más adelante vamos a ver. Todo esto es en referencia a la totalidad del pueblo de Dios. Y cuando usted lo multiplica por 1000, número 1000, es símbolo de multitud. Entonces tiene la multitud completa de los hijos de Dios. Es lo que se nos está diciendo aquí. Entonces, los eventos que preceden la llegada de los jinetes y todo lo demás implican ser sellados por Dios previamente. Ahora, ¿a qué se refiere el sello, mis amados hermanos? Si usted me ha visto de cerca, yo tengo una marca aquí en la frente. Ese no es el sello del Espíritu Santo, hermano, no. Esa es una travesura de pelado. Ojalá fuera ese el sello, pero no. El sello que vemos aquí mencionado es simbólico. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 9. En Ezequiel capítulo 9, usted va a notar que el Señor va a hacer juicio sobre esa ciudad y se le da la instrucción al profeta de que anuncie algo particular. Mire lo que dice el versículo 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles, ¿qué cosa, hermanos? Una señal en la frente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de la ciudad. ¿Ok? Y va a haber un gran juicio en medio de la ciudad, sumida en la idolatría, en el pecado, todas estas cosas. Sin embargo, se hace una distinción entre aquellos que clamaban a causa de todas las abominaciones, y esos no iban a sufrir la ira de Dios durante el juicio. Ese es el principio. Entonces, hermanos, es un símbolo visible. Es lo que significa en la frente. Ahora, no es que alguien tiene escrito en la frente el nombre de Dios y del Cordero, como dice Apocalipsis 14, pero quiere decir que es algo identificable, algo que se puede observar. En este caso particular, se sabía quiénes eran los marcados porque ellos gemían y clamaban en contra de las abominaciones de la época. El sellado se ve efectivamente en un estilo de vida diferente. Es lo que se nos está diciendo. ¿Cómo yo sé que soy sellado? Porque mi vida es diferente. Esa es la premisa a comprender aquí. ¿Ok? ¿Y qué es lo que significa el sello? El sello tiene un aspecto tripartito. Es un símbolo de tres cosas. Es símbolo de pertenencia. A los siervos se les marcaba para indicar que pertenecían a su amo. El sello que se habla aquí es una referencia a la pertenencia a Dios. ¿Por qué pertenencia? Porque fueron comprados por precio, y precio de sangre. Segundo significado del sello es que es un sello de protección. Quiere decir que lo que está sellado es inalterable, no se puede cambiar. Y la idea que se transmite aquí es que el sello de Dios vivo, no solamente es un símbolo de pertenencia, sino que es un símbolo de protección. El creyente disfruta de la protección del Padre por toda la vida. Ahora, ¿qué no quiere decir esa protección? Porque algunos entienden que los 144,000 sellados eran antibalas y que no le podían hacer nada porque tenían el sello. Esa no es la idea, hermanos. Es todo lo contrario. Porque si se refiere a todas las personas
a los cuales esta carta fue dirigida en primera instancia, ya ellos estaban sufriendo persecución y muerte y opresión. Así que no se refiere en ningún caso a protección de que no me pase absolutamente nada. Ya lo que los cristianos tenemos que entender, alguien lo decía así, el creyente solamente es inmortal hasta cuando cumple el propósito divino. ¿Cuál es la idea? Que usted no le puede pasar algo que lo elimine si no ha cumplido lo que Dios ha designado o decretado para usted en su existencia. Pero en ningún caso se nos promete a los creyentes que no te van a robar, que no te van a disparar, que no te vas a enfermar y mucho menos que no te vas a morir. Si no, pregúntenle a los hermanos de las 7 iglesias que estuvimos estudiando. La protección es de carácter espiritual. La protección es la garantía y la seguridad de que sea que viva o sea que muera, estoy seguro en Cristo. Esa es la idea. Juan capítulo 11, versículo 25, el famoso pasaje, ¿cierto? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El cristiano no tiene que sufrir lo que las escrituras describen como la muerte segunda. Juan capítulo 10, versículo 28. Dice el Señor, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la idea que transmite el sello. Y dije que era tripartito. El tercer aspecto es un aspecto de autenticidad, un sello de garantía de que es genuino. Hay cierta ropa que usted cuando compra tiene que buscar en la etiqueta para ver si hay una marca ahí, un sello que certifica que es original y no es Mike en vez de Nike, sino que es genuinamente de la marca que se dice. Y en ese caso, mis amados hermanos, la referencia es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo es el sello de la promesa, es la garantía de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo, ¿qué hace, hermanos? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, lo que nos está revelando esta porción aquí, mis amados hermanos, es que los creyentes son sellados de tal modo por el Espíritu de Dios que pueden perseverar, que pueden soportar a través de la tribulación de toda la era de la iglesia hasta que vean su recompensa gloriosa. La garantía no se encuentra en qué tan hábil soy, qué tan fuerte soy, sino que la garantía se encuentra en qué tan grande Dios tenemos. Lo que se nos está diciendo aquí es que aun cuando usted y yo podamos sufrir, inclusive morir por causa del testimonio, como vimos la semana pasada, el sello garantiza su vida eterna. Lo otro que nos quiere decir, mis amados hermanos, es que si no se persevera hasta el final, entonces no somos sellados. No hay punto medio. No puede ser que yo tenía el sello y después se me borró y no perseveré hasta el final. ¿El sello lo tenemos o el sello no lo tenemos? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Ese es el punto de este pasaje. ¿De dónde fluye mi certeza? ¿De dónde se arraiga mi esperanza? Lo cual me lleva brevemente, hermanos, a que veamos la razón por la que están en pie. Versículo 9. Después de esto miré
Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. La visión cambia. Ahora pasamos de un número definido a un número indefinido. Y de nuevo, hermanos, algunas personas ven aquí un tiempo futuro por la famosa frase que se saca de Daniel capítulo 12 de la gran tribulación. El versículo 14 habla de aquellos que han salido de la tribulación y muchas personas entienden que esto es algo que va a suceder por allá en el futuro. Para algunos son 7 años literales, para otros son 3 años y medio. Pero ¿cuál es la característica? Que para los hermanos que piensan así, esos 7 años o 3 años y medio, la iglesia está en el cielo y el Espíritu Santo no está en la tierra. Eso es lo que creen la mayoría de nuestros hermanos. Sin embargo, hermanos, ese entendimiento, en mi humilde perspectiva, nos hace daño por 2 razones. Primero, porque eso no es lo que está diciendo el pasaje en primera instancia. Le quita relevancia a los lectores originales del pasaje. Y segundo, nos hace vivir en una cultura que rehúye el sufrimiento. Queremos obviarlo. Decimos, eso no es con nosotros. Pero lo que está diciendo el Señor aquí es que es precisamente con ustedes. Piénsenlo por un momento, hermano. Estamos estudiando el libro de Hechos los miércoles. Y lo que se nos dice precisamente en el libro de Hechos es que la iglesia avanza en el poder del Espíritu. Y que por el poder del Espíritu se están convirtiendo multitud de personas. Y bajo esa cosmovisión, sin el Espíritu Santo y sin la iglesia, por alguna razón se están convirtiendo multitud de personas. No parece consecuente con la realidad y no parece tampoco un mensaje esperanzador. Sin embargo, mis amados hermanos, donde algunos ven 2 grupos de personas, 2 pueblos, judíos y gentiles, nosotros vemos solamente un pueblo, visto desde 2 perspectivas. La primera perspectiva, los 144,000, el pueblo del pacto, el verdadero Israel, los cuales el Señor conoce y ha determinado el número a sellar desde antes de la fundación del mundo para que perseveren hasta el final. Y la otra perspectiva es salido de la tribulación. Así que el versículo 13 es clave, ¿cierto? Entonces uno de los ancianos habló, dice el versículo 13, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Esa es una pregunta retórica. Así que Juan le responde: tú tienes que saber, tú tienes más tiempo que yo aquí, tú tienes que saber. Así que les dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Si ven la distinción, hermano, las 2 perspectivas, versículos del 1 al 8 son los cristianos a través de la tribulación, y los versículos del 9 en adelante es después de la tribulación. De modo que el Señor no nos está prometiendo la ausencia de tribulación, sino que es perseverar con nosotros a través de la tribulación. No es algo futuro, no es algo que viene, es una realidad hoy. Estas personas han sido redimidos por la fe. Estas personas son partícipes de la paciencia y el sufrimiento de Cristo. Lo leímos desde el capítulo 1. Y se nos dice que es un número que no se puede contar. Pero que no se pueda contar no quiere decir que es infinito el número.
Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Esa es la pregunta del millón, mis amados hermanos. Y esos que son suyos son de toda lengua, tribu y nación. Tal como se le prometió a Abraham, ¿cierto? En tu nombre serán, en tu descendencia, perdón, serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el cumplimiento que vemos aquí. ¿Dónde están estas personas? Están en la presencia de Dios y del Cordero. Es lo que se nos describe aquí. Y quiero llamar su atención a cómo están. ¿Cómo están estas personas aquí? Vestidos de ropas blancas y en las manos que tienen palmas. No debemos pasar esa imagen o esa figura por alto. El hecho de que estén vestidos de ropas blancas indica en primera instancia su salvación, sin duda alguna, que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Pero el significado es más amplio, porque estas vestiduras blancas conllevan la idea no solamente de su salvación, sino de que han cumplido el periodo de santificación que está marcado por el sufrimiento en la tierra. Vuelvo y recalco, hermano, hemos dicho que todas las circunstancias que usted y yo vivimos en la tierra son instrumentos santificadores de Dios para hacernos más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo lo que Dios permite que suceda en su vida tiene propósito para gloria. Mire, por ejemplo, lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 35. También algunos de los sabios, ¿qué les va a pasar? Caerán. ¿Con qué propósito? Para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Eso es lo que se nos está diciendo aquí, mis amados hermanos. Ese es el significado de las ropas blancas. Y volvemos a lo que hemos visto. A cada iglesia se le dice el que venciere. Usted puede reemplazar ese que venciere por el que persevera en la tribulación, recibirá sus ropas blancas. Es lo que se nos está diciendo aquí. También tienen palmas en las manos. Y estas palmas tienen significado precioso, hermanos, porque son un símbolo de victoria. Pero ese signo de victoria está ligado a una celebración de algo que se daba en el Antiguo Testamento. Estas palmas abordan la famosa fiesta de los tabernáculos. Acompáñenme a Levítico capítulo 23, versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. De nuevo, este es un momento de celebración y un momento de victoria. Ese es el lenguaje que se nos da aquí con la actitud que tienen los redimidos. Versículo 43, adelántense. Para que sepan vuestros descendientes que en los tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ese es el lenguaje que vemos aquí con los redimidos, salidos de la tribulación, en vestiduras blancas y con palmas en las manos. Es una celebración de la liberación de la esclavitud del pueblo. Eso era lo que era la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Eran esclavos en Egipto
El Señor los liberó de Egipto, no solo los liberó de Egipto, sino que los sustentó durante su peregrinaje por el desierto, a través del Mar Rojo, a través del desierto, a través del río Jordán, hasta que llegaran a la tierra prometida. Ese es el lenguaje que Juan quiere que usted y yo tengamos aquí hoy. De que estas personas están en pie delante del Cordero en actitud de celebración, con palmas en las manos, celebrando precisamente su éxodo, el cual es el mismo éxodo que yo, en el que fuimos librados del pecado, en el que fuimos transformados de nuestra vida pecaminosa. Nos sacaron del Egipto de pecado en el que vivíamos. Y no solamente eso, sino que el Señor nos lleva por nuestro peregrinaje y nuestro caminar espiritual, hasta que nos entrega en la tierra prometida. Esa es precisamente la imagen que se quiere transmitir aquí, mis amados hermanos. Es una celebración por la vindicación del pueblo de Dios, por su redención y la preservación de su peregrinaje espiritual a través de su tribulación. Este sello, mis amados hermanos, identifica al pueblo de Dios, lo separa del mundo por la sangre del Cordero que le fue aplicada, y por tal razón están en pie en el día de la ira del Cordero. No solamente no sufren la ira de Dios como la sufre el mundo incrédulo, sino que también tienen acceso al trono y al tabernáculo celestial. Pero aún no respondo, ya estoy terminando. ¿Por qué están en pie? La segunda parte del versículo 14 no lo responde. Porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No por su habilidad, no porque fueran expertos en algo, simple y sencillamente por la fe. Esa es la distinción por la cual somos salvos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos preservados por la gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es lo que se nos está transmitiendo aquí, mis amados hermanos. Quisiera cerrar con la ocupación de aquellos que están seguros en la presencia del Señor. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos saben por qué están ahí y por eso cantan: la salvación es del Señor. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y todos los ancianos y los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Dios, diciendo: amén. ¿Amén a qué? A que la salvación es del Señor. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la alabanza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la ocupación de aquellos que han sido sellados por Dios. Miren lo que dice el versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios. ¿Y qué están haciendo? Les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Versículo 16. ¿Notan el cambio? Y ya no tendrán hambre. ¿Qué había en el periodo de los 4 jinetes? ¿Qué estaba sufriendo las 7 iglesias? Hambre. ¿Qué estaban sufriendo las iglesias? Sed. ¿Qué estaba sufriendo la iglesia en algunos casos? Sol. No caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono, ¿qué hará? Los pastoreará
y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y note, hermano, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Los hijos de Dios, los redimidos, mis amados hermanos, disfrutan de la presencia divina de la misma manera que el pueblo de Dios que fue restaurado luego de su pecado. Miren, por ejemplo, Isaías 49:10. Este es el lenguaje de restauración. El pueblo había sufrido el juicio de Dios y note lo que ven aquí. Versículo 10. El pueblo no tendrá hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque ¿quién? El que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Ese es Dios para mí. Ese es Dios para usted, mi amado hermano, que me escucha. Usted está seguro en las manos de Cristo. Y si usted está en las manos de Cristo, mi amado hermano, no importa qué pase, nada lo puede separar del amor de Cristo. Dios está dando certeza, seguridad a los que son de Él. El creyente podía leer a estos 144,000 y a la multitud que no se podía contar, que no importa qué pase, que no importa qué hagan los jinetes y qué dejen de hacer, de quién corra y quién no corra. Si yo estoy en Cristo por la fe, yo soy uno de ellos. La pregunta es, ¿has sido sellado por Dios? ¿Has lavado tus ropas en la sangre del Cordero? ¿O estás confiando en tus habilidades, en tus acciones, en tus obras? Solamente aquellos que han sido sellados por el Espíritu de Dios encuentran esta certeza. Quiero que sepan algo, mis amados hermanos. El final de la historia es lamentable para los que no están en Cristo. Pero el capítulo 7 nos está mostrando otra cosa, ¿cierto? Que el final de la historia es gloriosa precisamente para los que están en Cristo. Y nuestras tribulaciones, las que sufrimos ahora, para que podamos entender el pasaje, tenemos que dejar de pensar en lo que viene, sino en lo que ya vivimos. La tribulación que usted y yo vivimos, el desprecio que vivimos por el testimonio, el sufrimiento que causa el que queramos seguir a Cristo, que puede implicar dejar gente atrás, que puede implicar separarme de gente. Esa tribulación, mis amados hermanos, cumple propósito aquí. Porque nuestra tribulación es precisamente nuestro viaje desde Egipto a la tierra prometida. Y el camino será difícil. Pero ¿cuál es el punto que vimos en Éxodo, hermano? Que el pueblo no entendió. Nunca se prometió un viaje fácil. Pero lo que sí tenían como promesa, columna de fuego en el día, de nube de día y columna de fuego de noche. La presencia de Dios en medio de ellos a lo largo del peregrinaje. Esa es nuestra garantía, esa es nuestra certeza. Nuestra tribulación no viene, sino que ya la estamos atravesando. Voy a cerrar con dos preguntas, hermanos, de aplicación. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu certeza? Está en las obras que haces. Si cantaste, si bailaste, si dijiste palabras detrás o después de un predicador. Ninguna de estas cosas dan la certeza. La única certeza se encuentra en haber puesto mi fe de manera inexorable en Cristo Jesús. Esa es la única esperanza. No hay otra manera de hacerlo. Solamente eres sellado si confías en Cristo
y lo que su sangre preciosa obtuvo para ti. En segunda instancia, mis amados hermanos, el propósito de nuestra existencia, precisamente en virtud de nuestra redención, es que vivimos para adorar. Vivimos para proclamar la gloria de aquel que nos salvó. Eso es lo que están haciendo todos los redimidos. La salvación es de Jehová. Y eso es lo que vamos a estar cantando toda la eternidad, mis amados hermanos. Pero comenzamos desde aquí. Comenzamos desde ya. Hoy es el día de darle la gloria a Dios. Hoy es el día de adorar a Dios. Tercero y último. Este pasaje es un recordatorio de que nuestras esperanzas no están aquí y en la ahora, sino en lo que está por venir. Porque yo quiero que el Señor enjugue toda lágrima de mi ojo. No quiero más llanto, no quiero más dolor. Y eso solamente se da cuando Cristo nos venga a buscar. Vivamos en la expectativa de eso, mis amados hermanos. Mientras tanto, habrá decepción, habrá dolor, habrá tristeza, habrá alegría en algún momento. El punto es que seguimos caminando, porque ya en Cristo tenemos garantizada la victoria, de la cual cantamos hace un momento. Esa es mi seguridad. Yo no tengo que ver con quién corre o con quién deja de correr. Yo nada más tengo que ver con que yo puse mi fe en Cristo y eso es suficiente hasta el final. Andemos y vivamos por fe, hermanos, para disfrutar el gozo de la vida eterna que nos aguarda en la consumación de todas las cosas. Señor, les bendiga ricamente, hermanos. Estemos orando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que podemos encontrar seguridad en ti. De que aun cuando pueda parecer que nadie puede estar en pie delante de ti, por tu gracia, por tu espíritu, tú nos permites estar delante de ti en tu presencia, regocijándonos en la victoria que el Cordero tuvo. Enfócanos, Señor, por nuestra mirada, no a la derecha ni a la izquierda, sino que nuestra mirada esté en los cielos, nuestra mirada esté en ti, el autor y consumador de nuestra fe, y que podamos saber y estar certeros que ni hambre, ni desnudez, ni potestades, ni angustia, ni persecución nos pueden separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Danos la certeza de nuestro corazón. Permítenos buscar tu rostro. Si alguien aquí no te conoce, que pueda reconocer su necesidad de lavar sus vestimentas en la sangre del Cordero para disfrute eterno de la gloria por venir. Todo esto damos gracias y lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.